Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Retrocedamos al trozo del Evangelio de hace 8 días. Nos interesa esta parte, el tip que nos dio Jesús hace 8 días. Desde esa intención, gánense amigos, es decir, sálvense, vayan al cielo. ¿Cómo? Con el dinero tan lleno de injusticias. Gánense amigos que lo reciban alegremente en el cielo. Hablábamos de los amigos del Señor. Desde el Evangelio de San Lucas entendemos que hay una predilección por el pobre, por el sencillo. Hay una predilección por el rechazado, por el marginado, por el que la sociedad considera miserable, ¿no? Y entonces ellos son los amigos que nos tenemos que ganar, porque ellos son los que se identifican en la amistad con Dios. Y por lo tanto, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que los reciban con alegría en el reino de los cielos. Y como confirmando esto, la parábola del rico y del pobre Lázaro. Es la única parábola donde hay un personaje identificado con su nombre, Lázaro. Jesús le pone el nombre de su amigo, el de Betania, aquel que resucita de acuerdo al Evangelio de San Juan, ¿no? Lázaro quiere decir Dios que ayuda, es el nombre. El rico, sin embargo, es un anónimo. La tradición después le puso un nombre, Epulón, pero no es precisamente la intención. El que quede anónimo tiene un significado. El que se identifique, el otro, el pobre, también tiene un significado. Gánense amigos. Dios te ha reconocido, Dios te ve con predilección, por eso sabe tu nombre. No es que haya rechazado el otro, es el otro que ha rechazado a Dios. ¿Cuándo? Cuando no ha sabido escuchar ni a Moisés ni a los profetas. Es decir, cuando no ha sabido escuchar, que precisamente viene mandado a atender con cortesía, con amor, con el sentimiento de solidaridad en el compartir con el pobre.
Por eso ha rechazado a Dios, es un anónimo. El otro no, el otro es amigo de Dios en su miseria, ¿eh? Por eso tiene nombre, y un nombre que precisamente está ligado íntimamente a Dios mismo. Dios ayuda. ¿Qué nos quiere decir la parábola? No es muy difícil entenderla. Partamos desde el hecho de los excesos de nuestro tiempo, todos justificados muchas veces con el hecho de que cada quien es cada quien, todos nacemos con las mismas oportunidades. Pues podría ser, pero esas oportunidades son reales o son ideales. En nuestro país permanecen en muchos casos ideales. Es decir, claro, tú naciste en una posibilidad económica que hizo posible que tus oportunidades se realizaran, pero hay otros que nacen en una realidad económica cuya posibilidad de realizar sus oportunidades no se dan. Y eso es Guatemala, ¿eh? Y entonces no te justifiques con que todos nacemos con iguales oportunidades. Claro que sí, todos nacemos inteligentes, hábiles, con dones y particulares herramientas, ¿no? Y sin embargo, la pobreza existe, y sin embargo la miseria existe y está a nuestro lado, ¿no? Por lo tanto, podría ser para ti, cristiano, un motivo de hacerte a un lado, porque todos nacemos con las mismas posibilidades y cada quien con su vida y cada quien con lo suyo. Pues esto es también un síntoma de la cristiana Guatemala, ¿eh? Es decir, ponerse delante de situaciones desde las cuales no nos sentimos responsables ni culpables, y por lo tanto entonces podernos echarnos para atrás con toda tranquilidad, justificándonos a una base de ideologías económicas. Y por eso mismo entonces pensemos, cristianos, ¿desde qué punto de vista? El rico no escucha la palabra. Un cristiano es aquel que desde la palabra actúa. Lo hace porque cree en la eficacia de la palabra, cree que es palabra de Dios, es decir, Dios revelándose. Por eso es que cuando el rico le pide a Lázaro que resucite a Lázaro para que le vaya a decirle a sus hermanos que no hagan lo mismo que él hizo para que no caigan en el lugar de tormento, Abraham le contesta: ¿y para qué? Tienen la palabra. Y eso nos diría a nosotros. A veces como quisiéramos que Dios resolviera las cosas también de la misma forma, ¿no? Aparécete, aparécete, habla, haz un terremoto, haz algún signo extraño ahí, pon rayos y truenos en el cielo, ¿no? Que la gente te tenga miedo y te escuche y entonces te haga caso. ¿Para qué? La fe es la fe. Yo creo, y si creo, hago lo que digo creer. Por lo tanto, a mí me dicen que la palabra es palabra de vida. A mí me dicen que la palabra es palabra de eficacia para la vida. Y por lo tanto, escuchar la palabra para hacer la vida sería precisamente suficiente para actuar de acuerdo a mi fe. Pero volvemos a esta exigencia alienante de actitudes religiosas, que precisamente pretenden que todo sea resuelto desde lo mágico, desde los milagros, desde las intervenciones divinas directas, cuando precisamente desde aquí entendemos que no se resuelve así las cosas. Las resolvemos nosotros desde nuestra obediencia amorosa al Padre. Tenemos la palabra, como Abraham se lo indica al rico en el lugar de tormentos. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si de verdad son hijos de la alianza, harán caso a la ley de Moisés, harán caso a los profetas. En nuestro caso, cristianos, todavía con mayor razón, aquel que es la plenitud de la revelación, que es Cristo, que precisamente no solo confirma lo valioso de los mandamientos, sino que los lleva a su eficacia, es decir, para que cumplan su cometido, nos invitará a tener una conciencia distinta, y nos invitará a creer que desde esa palabra construimos nuestra eternidad. Y que por eso esa eternidad está ligada íntimamente a un quehacer de todos los días. Y ese quehacer de todos los días es el amar. Y el amar no me permite a mí pasar indiferente ante el sufrimiento de los demás. ¿Qué es lo que condena al rico? Hace 8 días decíamos que Dios no condena a los ricos, e incluso valoriza el dinero desde un punto de vista distinto. Invita a que el dinero sea un instrumento de bien y no de injusticias y de mal. Y por lo tanto el rico que lo posee, pues viene invitado de esa misma forma. Y acordémonos que el rico bíblicamente no es solo el que tiene mucho dinero,
sino aquel que se apropia de lo suyo en forma egoísta, individualista, sin voltear a ver a nadie, ¿eh? Por muy poco que tenga materialmente, pues, ¿podrías hacer algo por otro? Sería el interrogante, ¿eh? No te justifiques de tu escasez, ¿eh? Porque habrá algún tipo de riqueza en ti que puedes compartir, con la cual puedes ser solidario, con la cual puedes ser una persona que no pasa desapercibido ante el sufrimiento ajeno. Cuántas palabras de consuelo, cuántas palabras de apoyo, cuánta amistad, cuánto momento vivido precisamente al lado de otro que se siente amado y acompañado. ¿No es eso algo que se dona sin que sea precisamente dinero o bienes materiales? Cuanto más cuanto aquellos que saben que tienen suficiente en bienes materiales, pues se abren a la generosidad de poder también compartir con aquellos que no los tienen. Esto lo encontramos en el Evangelio. No hay otra cosa que hacer que eso, porque hoy se confirma aquello que ya en San Mateo también encontramos cuando Jesús habla del juicio final. Y el juicio final viene especificado en actitudes de solidaridad, de amor, de visión del otro, de atención al otro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Por eso pasa a la alegría de tu Señor, pasa, bendito, y participa del reino eterno preparado para ti. No te hiciste loco, pues, no pasaste de largo, atendiste, oíste, escuchaste, compartiste, Tu hermano Lázaro estaba ahí al lado tuyo y lo viste, El rico lo veía, este rico anónimo del Evangelio de hoy lo veía, pero no lo atendía, ¿Por qué lo veía? Porque le sabía el nombre. ¿Qué es lo que hace? Cuando está en el lugar de castigo, reconoce que precisamente sí sabía de Lázaro. Padre Abraham, manda a Lázaro. Entonces sí le sabías su nombre. Entonces sí sabías que estaba al lado de tu casa. Entonces sí sabías que era un necesitado. Entonces sí sabías que podías haber compartido de la abundancia que tú tenías, porque él se hubiera conformado con lo que caía de tu mesa, Entonces sí lo conocías y no hiciste nada por él, Tu egoísmo, tu indiferencia, eso te condena. Eso te condena. En el Evangelio de San Lucas, junto a las bienaventuranzas, encontramos los ayes de Lucas, ¿no? Ese Jesús hablando con mucha dureza, y señalando los errores graves de su sociedad. Y entonces, al mismo tiempo que dice bienaventurados, los pobres, los hambrientos, al mismo tiempo dirá, ay de ustedes los ricos, porque ahora ríen, pero mañana llorarán, Rico, entonces, ¿condena al rico? Volvemos a repetir, no, condena el egoísmo que te hace rico, es decir, te hace persona acaparadora, te hace persona incapaz de compartir. Ay de ti, rico, porque hoy tienes, hoy ríes, pero mañana llorarás. ¿Qué es lo que precisamente somos invitados desde esta reflexión? Somos invitados a no ser indiferentes. Somos invitados a la sensibilidad de Jesús, el compasivo, es decir, el que hace suyo los sentimientos de los otros. Somos invitados a creer en la palabra que nos empuja precisamente desde el amor a descubrir en el otro a mi prójimo, y por lo tanto amarlo. Por eso me llama la atención, y es absurdo que haya precisamente gente que manipula el Evangelio y manipula la palabra de Dios para todo lo contrario y hacerse millonario, y hacerse rico. Es más, encontrar, escarbando y manipulando la palabra, frases fuera de contexto donde justifican precisamente el hacerse ricos, el hacerse opulentos desde la misma palabra. ¿Cómo van a corresponder a Dios en quien dicen creer cuando les toque precisamente pasar por este juicio? Porque si son creyentes, creen en Dios y lo predican en sus mega iglesias, creerán en el juicio. ¿Qué van a responder ante esto? ¿O será que ignoran estas páginas del Evangelio? ¿Será que las ignoran? No se puede ignorar. Se dicen estudiosos de la Biblia, y ese es el riesgo del estudio parcializado y muchas veces limitado de la Sagrada Escritura,
que leas la Biblia, que estudies la Biblia, qué bueno, pero ¿la vas a vivir? ¿Y la vas a estudiar completa? ¿La vas a asumir completa? ¿O las frases o los pedacitos que te convienen? Y ahí precisamente como también se hace pecado tras pecado, cuando también la misma palabra, que es clara en las intenciones, viene manipulada para acomodarse al capricho y al antojo de aquel que la está utilizando. Y por eso existen estas megas iglesias millonarias que, si ustedes se dan cuenta, no tienen ninguna obra de carácter social. ¿Qué justifica eso? Ellos lo sabrán. Serán ellos los que se encontrarán con el Señor y tendrán que explicarse. Porque nosotros los cristianos creemos en el juicio y creemos en la vida eterna. Si no, ¿para qué estamos creyendo? Y por lo tanto, me interesa mi vida eterna. Acordémonos que el espacio terreno es un espacio infinitamente corto comparado con la eternidad. Me interesa mi vida eterna. Soy un creyente, soy un cristiano que proclamo domingo a domingo que creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Por lo tanto, estoy cuidando mi eternidad. Estoy cuidando mi eternidad. O simplemente vivo mi religión en una intención de solución material, temporal, porque tristemente hasta allí llega la manipulación de la palabra, que habla completamente distinto. Estoy cuidando mi eternidad. ¿Y cómo la estoy cuidando? Pues aquí es claro. El abismo que el rico abrió entre Lázaro, desde su egoísmo, desde su opulencia, desde su glotonería, desde sus excesos, pudo haber sido salvado si él volteara a ver a Lázaro y comparte con Lázaro. Pero ese abismo se abrió tanto que cuando tanto Lázaro como el rico murieron, el abismo ya no se pudo salvar, el abismo ya no se pudo llenar. Mientras estamos vivos, construimos eternidad, y por eso tenemos esa oportunidad que, bajo el descubrimiento de la luz de la palabra, esa verdad que ilumina y nos invita a actuar, podamos hacer las cosas correctamente para construir nuestra eternidad. Este es el espacio de reconciliación terrena que Dios nos da para precisamente construir esa plenitud de vida. Pero la muerte es muerte, es cierre de frontera, y la muerte es ya precisamente definición de mi eternidad. Por lo tanto, aquello que pude haber cerrado yo como separación entre mi hermano y yo, en la muerte es imposible. Es imposible. De verdad creo en mi eternidad. Y no es para meterme en miedo. Es que Jesús nos pone delante la forma de construir esa plenitud de vida y esa posibilidad de participación de la infinita generosidad del Padre, que quiere que seamos como Él, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y San Lucas nos dirá cómo: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Por lo tanto, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, ante las carencias de los demás. Aprendemos a vivir la experiencia compasiva de Jesús, que por amor hace aquello que Él puede hacer por aquellos que se compadece, porque se siente uno de los nuestros. O sea, en la invitación a descubrir al otro como prójimo, como hermano, y actuar conforme, sin estar evidenciando diferencias de ninguna especie, ni diferencias religiosas, ni diferencias ideológicas, ni diferencias étnicas, ni diferencias culturales, y ni diferencias en las situaciones personales de cada uno. Es mi hermano, es mi hermana, me necesita, no puedo pasar de diferente, y sé que lo que necesita, yo puedo dárselo. Hay algo siempre que poder compartir. Nos hemos examinado en las quejas y en el victimismo, en el cual a veces nosotros mismos nos hundimos, sintiéndonos precisamente víctimas de la situación. Nos olvidamos que Dios nos ha creado también con cualidades que son nuestra riqueza, capaces de ser compartidas. Y la más hermosa, como dice San Pablo, el carisma más bello que se nos ha donado, es el carisma del amor, Amar para compartir. Amar para compartir.
¿Cuánto santo se hizo santo sin ni siquiera tener un centavo, pero no era indiferente al sufrimiento de los demás, ¿eh? Dios proveía para que al final de cuentas esa generosidad en manos seguras pasara también directamente hacia aquellos necesitados que ellos atendían. Hace poco la canonización de Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Y ahí precisamente aquello que nosotros tenemos que descubrir, ¿eh? Que es posibilidad nuestra, de tal manera que no estemos buscando que Dios haga cosas maravillosas, que Dios intervenga directamente con poder y con enojos y con rayos y con truenos para poder cambiar la situación. Porque vean lo que dice Jesús: ni aunque resucite un muerto harán caso. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que creemos en Jesús resucitado, ¿eh? La resurrección de Cristo confirma su palabra, ¿eh? Confirma su palabra. Ese es precisamente el anuncio de la resurrección. Vaya, le dice a Magdalena, y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me encontrarán. La memoria de Galilea, es decir, la confirmación del camino vivido, la confirmación de la enseñanza recibida, la confirmación de la palabra de Jesús se hace eficaz en él, que está resucitado, que vive, ¿eh? Por lo tanto es el resucitado que confirma la eficacia de esa palabra. Y los cristianos tenemos puesta nuestra fe en el resucitado. San Pablo lo dice: si Cristo no hubiera resucitado, sería mentira nuestra fe. Entonces, si el resucitado ya es el resucitado y no le hacemos caso, porque no le hacemos caso, entonces ¿para qué pedimos cosas maravillosas? ¿Para qué pedimos intervenciones divinas extraordinarias? Porque somos egoístas. Y se nos hace más fácil que sea Dios el que resuelva, a que seamos nosotros los generosos que busquemos la forma de resolver también, ¿eh? Y por eso, ay Señor, que los pobres tengan comida, comparte la tuya. Danos la paz, construyela tú también. Que este país sea más justo, bueno, revísate delante de tu trato a los demás, ¿eh? Qué fácil estarle pidiendo a Dios que todo lo resuelva, cuando Él nos hizo capaces de soluciones también. Pero pensemos entonces que desde esta parábola también venimos señalados, ¿eh? En nuestro egoísmo, en nuestro acaparamiento, en nuestras pocas intenciones de compartir y de generosidad. Pues todavía es tiempo de cerrar, ¿eh? El abismo, ¿eh? Estamos todavía a tiempo de poder construir puentes que puedan precisamente ser los puentes que construyan nuestra eternidad, nuestros puentes hacia lo definitivo, hacia lo pleno, ¿eh? Y por eso mismo, hace 8 días, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, ¿eh? Entonces, con los bienes que tengo, con las cualidades que tengo, con la riqueza que tengo, me gano amigos para que me reciban con alegría en el reino eterno del Padre. Vamos a confirmar nuestra fe.